Buenas tardes, mi nombre es Caterine Velázquez Moreno y les voy a hablar sobre el desarrollo del lenguaje. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad UNAD abierta y a distancia. Bueno, los objetivos son diferenciar las maneras y aclarar los precisos conceptos que habla del habla y del lenguaje, demostrando siempre la comprensión y las diferencias fundamentales. Bueno, también quiere identificar y explicar los tres principios principales que son el verbal, el escrito y el no verbal. También quiere reconocer los ejemplos en concreto de la comunicación verbal y la escrita y el no verbal. Introducción. Bueno, la introducción es la presentación que explora los conceptos del lenguaje y el habla, su relación y su explicación durante la vida diaria del ser humano. Esto aborda en los entornos del lenguaje y el habla y examina diversos tipos de comunicación que influyen en el ser humano. ¿Qué es el lenguaje? A ver, el lenguaje es la manera donde las personas se comunican y pueden hablar también con gestos, y cada grupo de personas tiene su propia forma de usar su lenguaje a su manera y en palabras. ¿Qué es el habla? A ver, podemos decir que es la forma donde las personas, por medio del lenguaje, es único, ya que seguimos reglas y cada uno de nosotros lo usa de una manera muy especial. En otras palabras, que las personas necesitan que su habla sea útil y que podrían sentirse, existir sin la lengua. No podrían existir sin la lengua. Diferenciar entre el habla y el lenguaje. Bueno, la diferencia entre el habla y el lenguaje se refiere que cada persona en el lenguaje es única, mientras que en el lenguaje del sistema de la comunicación se siguen reglas y estructuras para compartir en la comunidad. Trastorno del habla. Bueno, el trastorno del habla, hay cierta dificultad en forma incorrectamente, ya que son palabras y sonidos específicos. También hay dificultad para hacer palabras o oraciones que, que fluyen sin problema, como el trauma o el balbuceo. También el retraso del lenguaje, que es la capacidad que tiene y para hablar y para desarrollarse habitualmente. Trastornos del lenguaje. Bueno, podemos decir que afasia es la dificultad de entender o hablar partes del lenguaje debido a que su lección cerebral o no lo funciona el cerebro. También que hay trastornos de procedimientos en el auditivo y dificultad para entender el significado de los sentidos del oído en el cerebro. Tipos de comunicación. Tenemos cuatro tipos de comunicaciones, que son el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje mímico y el lenguaje pictórico. El lenguaje oral es la expresión del habla para comunicarse por medio de sonidos o poemas. El lenguaje escrito es la representación de poemas mediante letras gráficas. El lenguaje mímico es una manera de comunicarse que se utilizan gestos, sonidos y
lenguaje en este tipo de lenguaje se utilizan las mímicas, ¿sabes? En el lenguaje pictórico, este lenguaje se comunica de diferente manera por medio de dibujos, de imágenes, iconos, etcétera. En conclusión, podemos decir que el desarrollo de este tema fue ayudándonos a entender una mejor comunicación entre los seres humanos y que ahora que podemos ver la importancia que tiene el lenguaje y el habla en nuestras vidas, ya que nos ayuda mucho en nuestro diario vivir y además nos ayuda a tener mucho conocimiento. Muchas gracias.